Andalucía, en la clínica del Bosch. Estoy encargado de llevar el curso de semiología del aparato locomotor 3. Imagino que ya han tenido algunas de sus primeras clases. Ya yo voy a encargarme de todo lo que es miembro inferior, básicamente lo que es la semiología. Y en traumatología, a diferencia de otras especialidades, lo que es la evaluación del examen físico es un poco diferente o un poco más dirigido, ¿no? Estos son los segmentos que más o menos vamos a ver hoy. Y el examen físico, hay diferencia con respecto al examen físico que hace, por ejemplo, un médico internista con otra patología, ¿no? Nosotros vemos lo que es la inspección, palpación, movilidad de las articulaciones, valoramos rangos articulares, podemos valorar lo que son mediciones, tanto mediciones radiográficas como mediciones directas en el paciente, y algunas maniobras especiales que las hacemos en las articulaciones para descartar ciertas patologías específicas. Entonces, en lo que es la inspección, que consiste básicamente en observar, hay que ver lo que es, si es que hay evidentemente a la simple vista alguna alteración en la longitud de las extremidades, si es que hay un acortamiento de una de las extremidades, si es que hay una deformidad, si esta deformidad puede ser de partes blandas o de parte ósea, como secuelas de alguna fractura o alguna consolidación viciosa. Ver lo que son los alineamientos, o sea, el eje de las extremidades, en este caso extremidades de miembros inferiores, que en donde podemos ver si hay una alteración en el eje, en lo que es el varo o un valgo, recurvato, un anticurvato, en lo que es por ejemplo, en la rodilla, y lo que son las asimetrías, ¿no? Que es muy frecuente ver en los pacientes que por alguna condición física no movilizan o no han estado cargando peso sobre una extremidad, se produce lo que es una hipotrofia muscular, ¿no? Sobre todo por el desuso. Algunos pacientes adoptan ciertas posiciones específicas cuando tienen alguna patología o algún dolor en una articulación, y son típicas, ¿no? Que ya las vamos a ir viendo. Palpación. Nosotros no estamos palpando órganos vitales, no estamos palpando el hígado, el vaso. Entonces lo que palpamos básicamente en las extremidades son si es que hay algún cambio de temperatura, comparar una extremidad con la otra. Generalmente la extremidad contralateral es nuestra base, es la extremidad sana con la cual vamos a comparar. Si es que hay un aumento de volumen de una extremidad con la otra, por ejemplo en la rodilla se puede presentar el signo del témpano positivo cuando hay presencia de líquido dentro de la articulación, o algunos puntos dolorosos en algunos segmentos óseos, sobre todo en tendones o inserciones de estos tendones alrededor de las articulaciones. Esto es simplemente para darles un poco de introducción lo que es la cadera. La articulación de la cadera está formada básicamente por dos huesos, que se le conoce como la articulación coxofemoral, que está formada por la cabeza del fémur y el cótilo o el acetábulo, ¿no? Esta articulación, a diferencia de otras articulaciones, hay una coaptación, hay una gran congruencia entre estas dos superficies articulares, y gran parte de esta estabilidad de esta articulación está dada por la coaptación ósea y también por las estructuras ligamentarias, ¿no? Es importante que sepan también la anatomía radiográfica para que sepan qué cosa es lo normal y qué cosa es lo patológico. Cuando estén en sus prácticas y empiecen a ver o presenten casos los médicos o los residentes de sus hospitales y sepan ver qué es lo normal. Esta es una radiografía de una cadera del lado derecho. Acá podemos ver la formación de la cabeza del fémur, el acetábulo con un poco de esclerosis, un poco de desgaste de la articulación. Esta zona acá que es el cuello del fémur, y estas prominencias óseas que vienen a ser el trocánter mayor y el trocánter menor, ¿no? Esta zona acá se le conoce como el área trocantérica o pertrocantérica, y esto viene a ser la diáfisis, ¿no? Entonces tienen que tener una visión o una memoria radiográfica de cómo es lo normal, para que después empiecen a ver qué cosa es lo patológico. Esto es un pequeño esquema en cómo dividen los segmentos de la cadera, cuando sobre todo hablan de fracturas de cadera. Esto de acá tenemos lo que es la cabeza, tenemos lo que es el cuello,
Y todas las fracturas que están tanto en la cabeza como en el cuello se le conocen como fracturas intracapsulares, porque están envueltas dentro de la cápsula articular, ¿no? Que tienen un comportamiento y un tratamiento diferente. Sobre todo en estas fracturas intracapsulares se genera el problema vascular. Se interrumpe la circulación que llega hacia la cabeza del fémur, entonces son fracturas con riesgo alto de necrosis vascular o que nunca lleguen a pegar las fracturas, y generalmente en pacientes adultos mayores se coloca lo que es prótesis. En cambio, las fracturas que están por fuera de la cápsula, o sea, las extracapsulares, tenemos las fracturas del área trocantérica, pues las más frecuentes son las intertrocantéricas, las fracturas subtrocantéricas, que son aquellas fracturas que empiezan por debajo del trocánter menor y se proyectan hasta 5 centímetros por debajo del trocánter menor. Entonces, y estas fracturas extracapsulares tienen otro comportamiento y otro tratamiento diferente. Generalmente en estas fracturas no vamos a tener ningún problema en lo que es la vascularidad, siempre el hueso va a tener buena vascularización, pero y el tratamiento en este caso sería con osteosíntesis, o sea, salvar el hueso, alinear la fractura hasta que se logre la consolidación. Esta imagen tienen que grabarla, es una de las imágenes más frecuentes que van a ver en sus prácticas, es una fractura de cadera, se le conoce como una fractura intertrocantérica porque el trazo de fractura va hasta el trocánter mayor hasta el trocánter menor. E incluso acá se ve que el trocánter menor también estuviera comprometido, ¿no? Esta es dentro de todas las fracturas de cadera, la fractura intertrocantérica es la más frecuente, ¿no? Y ya les he mencionado que la intertrocantérica es una fractura extracapsular y donde el tratamiento se hace osteosíntesis. Dentro de lo que es la osteosíntesis, o sea, que es la unión, la fijación de la fractura, dependiendo si la fractura es estable o inestable, ya les indicarán qué tipo de material quirúrgico se utiliza, ¿no? Pero eso no es mi tema de esta clase. Lo otro que tienen que ver acá, ¿qué es lo que se dan cuenta? Un paciente que se cayó de las escaleras o un paciente adulto mayor que se cayó de la silla, ¿no? Generalmente son traumas de baja energía. O sea, son pacientes adultos mayores que estuvieron caminando, se tropezaron, se cayeron del último escalón o se cayeron de la silla donde estaban sentados y se produce esta fractura. O sea, son traumas de baja energía. Entonces quiere decir que son huesos, generalmente son huesos osteoporóticos y se desencadenan con trauma de baja energía este tipo de fracturas de cadera, ¿no? A diferencia de un paciente, digamos, de 30 años, le comenta que hay un paciente de 30 años con una fractura de cadera, ustedes tienen que suponer que esa fractura es debido a un accidente de tránsito o una caída de altura o un trauma de alta energía, porque no es factible que un paciente de 30 años tenga una caída banal o una caída de la silla y se logre fracturar la cadera, ¿no? No es la regla, digamos. Y en lo que es la inspección, ¿qué es lo que normalmente... ¿Puedes abrirle a tu compañera? Es la última que le dejamos entrar. Pasa rápido, por favor, la clase empezó a la 1. Y lo otro que van a encontrar cuando evalúan un paciente es esto, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran? Un paciente adulto mayor con un acortamiento de la extremidad, el lado derecho está cortado con respecto al lado izquierdo, hay una ligera flexión de la rodilla y hay una rotación externa, ¿no? Esta típica presentación, o como se le conoce como la posición impúdica, es la típica presentación de los pacientes que tienen como una fractura de cadera. ¿Ya? Todos los pacientes que tienen una fractura de cadera desplazada van a tener este tipo de deformidad. ¿Okay? Entonces, no hay mucha ciencia cuando ustedes vean un adulto mayor que ha sufrido una caída y lo traen en una camilla y lo ven en esa posición, pues suponer, hasta ver la radiografía, que eso se trata de una fractura de cadera. ¿Y por qué se produce este tipo de desplazamiento típico? ¿Por qué caprichosamente hay un acortamiento, una ligera flexión de la rodilla, una rotación externa? Eso no es porque el paciente se siente más cómodo en esa posición, sino porque hay estructuras musculares que a través de sus tendones se pegan en ciertos segmentos de hueso alrededor de la cadera y como se produce una disrupción ósea, cada grupo muscular a través de sus tendones comienzan a traccionar hacia su vector de fuerza y producen este tipo de desplazamiento. Por ejemplo, tenemos acá el músculo psoas y el ilíaco que hacen un solo tendón que se llama el tendón del psoas ilíaco y que se inserta en la prominencia del trocánter menor. Y sobre todo los músculos rotadores externos, el piramidal y los glúteos medios y el glúteo menor,
son rotadores externos y al insertarse en el trocánter mayor colaboran con lo que es la rotación externa. A su vez, los músculos aductores que se insertan en toda la parte interna de la diáfisis del fémur también se encargan de medianizar y traccionar, por eso es que se produce ese acortamiento y esa leve flexión de la rodilla, ¿no? Entonces, esa es la explicación por qué se produce esta deformidad típica. Otra patología muy frecuente que se puede encontrar en sus prácticas muy allá de las fracturas de cadera es una luxación. Como les había dicho al inicio, la articulación de la cadera, la coxofemoral, es una articulación muy estable, tanto por la coaptación de hueso con hueso como por el revestimiento de ligamentos y la cápsula articular. Entonces, para que se produzca una luxación de cadera, que generalmente se produce en pacientes relativamente jóvenes, tiene que ser definitivamente un trauma de alta energía. Eso no se produce por una caída de escaleras, por una caída de la silla. Generalmente las luxaciones de cadera están relacionadas a accidentes de tránsito, a trauma de alta energía. Y la típica presentación, la luxación más frecuente de la cadera, entre el 85 al 90%, es la luxación posterior. Quiere decir que la cabeza del fémur se desplaza hacia atrás. Y normalmente cuando se desplaza hacia atrás o hacia donde se desplace, como hay una coaptación ósea, a la hora que se desplaza no solamente es que se luxa, sino también rompe el acetábulo. Puede romper, en este caso, si se luxa hacia atrás, va a fracturar la ceja acetabular posterior. Entonces, la luxación más frecuente dentro de las luxaciones de cadera es la posterior, y adopta esta posición que se le conoce púdica, y que es diferente a la posición impúdica que vemos en las fracturas de cadera en pacientes adultos mayores, ¿no? Hay una flexión de la cadera, una aducción y una rotación interna con acortamiento. Esta es la posición, se le conoce como la posición púdica. Entonces, si en algún momento les dicen hay un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, un paciente de 30 años, lo traen en la camilla, no puede mover la extremidad y lo ven en esta posición, en el 85% de los casos se va a tratar de una luxación posterior de la cadera. Y toda luxación, después conversan, toda luxación es una emergencia. Entonces el médico tiene que de emergencia, antes de las 6 horas, de ser posible, tratar de traccionar y volver a colocar esa cabeza del fémur dentro del acetábulo, si no también se puede producir un daño vascular que le puede llevar a una necrosis del paciente. La luxación posterior también se presenta, pero es mucho menos. En este caso, ¿qué es lo que pueden ver? En esta imagen hay una luxación de las dos caderas. Es prácticamente algo bien raro de ver, ¿no? Esa debe ser un trauma, como le dije, algún accidente de tránsito, y vemos cómo acá está el acetábulo y las dos cabezas del fémur se encuentran por fuera del acetábulo. La luxación anterior, como le dije, es menos frecuente y adopta generalmente esta posición. Obviamente, para uno saber si es una luxación anterior o posterior, yo no lo puedo evaluar solamente con una radiografía frontal, sino tengo que pedir un axial para ver si la cabeza del fémur se desplazó hacia adelante o hacia atrás. No puedo diagnosticar una luxación anterior o posterior solamente viendo aisladamente una radiografía en un solo plano, que es la antero-posterior. En lo que es el siguiente punto, palpación, palpar puntos dolorosos. En la cadera hay bastantes puntos dolorosos, bastantes zonas de tensión o causa de dolor, como son en el trocánter mayor, donde se insertan todo el grupo de tendones rotadores externos de la cadera y puede producir las bursitis o las trocanteritis, ¿no? Palpar la región inguinal, a veces hay procesos inflamatorios inguinales que pueden simular un dolor en la cadera. Las ciatalgias, el dolor por irritación del nervio ciático, también puede irradiarse y simular un dolor en la cadera, ¿no? En lo que es la movilidad, tienen que saber qué cosa es lo normal. Estos son rangos articulares en promedio, pero la principal zona donde ustedes van a comparar es primero evaluar el lado contralateral. Si van a evaluar una cadera, primero tienen que evaluar la cadera sana, el lado contralateral, para ver cuál es el rango normal en ese paciente y compararlo con los rangos que normalmente uno está acostumbrado a ver. Ojo, cuando uno evalúa la movilidad, yo no voy a evaluar, por ejemplo, un paciente que viene con una fractura de cadera, no voy a pretender a ver hasta cuánto mueve, a ver, señor, mueva su cadera, a ver, o yo tratar de movilizarlo, porque lo único que le voy a producir es dolor, ¿no? Sería una salvajada.
Obviamente la movilidad pasiva no se debe hacer, no, la evaluación no se debe hacer ninguna movilidad pasiva o hacerlo con mucho cuidado en los pacientes en los que sospecha que hay una lesión de una fractura, ¿no? En cambio, en esos pacientes que vienen con dolor crónico de cadera, en los cuales suponemos que es una inflamación o una artrosis de la cadera, ahí sí yo puedo evaluar tanto pasiva como activamente, ¿no? Entonces, estos son los rangos articulares que normalmente uno tiene para evaluar lo que es en cadera, en rodilla, en tobillo y en pie, ¿no? Vamos a ver un poco de estos de acá, lo que es la cadera, qué cosa es la flexión, qué cosa es la extensión, qué cosa es una abducción, ¿no? Estos son, por ejemplo, para evaluar una cadera yo tengo que tener al paciente recostado en una camilla, de cúbito dorsal, mirando hacia el techo, y el plano de flexión de la cadera normalmente es unos 120 grados, que es este movimiento de acá, que lo evalúo con una línea que es paralela al piso o a la camilla y veo hasta cuánto puede flexionar la cadera. Normalmente son 120 grados de flexión, pero como les repito, eso siempre tiene que compararse con el otro lado, que es el lado, normalmente siempre es el lado sano. Si yo quiero evaluar lo que es abducción o aducción, parto de una línea media que pasa por donde está el centro de la cadera, y todo lo que es hacia lateral o hacia afuera es abducción y todo lo que es hacia medial es aducción. Normalmente podemos tener una abducción entre 40 a 45 grados de abducción y una aducción de 30 grados. Esos son los valores estándar en cadera. Después, para evaluar lo que es rotación interna y externa, el paciente también sigue recostado, flexiono la cadera y una vez que tengo la cadera, la rodilla flexionada, comienzo a hacer los movimientos en rotación interna y en rotación externa. Los rangos también, más o menos entre rotación interna, tenemos 40 grados de rotación interna, y para evaluar la rotación externa se le pide al paciente que haga esta maniobra, que es como un 4, ¿no? El paciente está como un 4 y cuando llega a alcanzar esa posición estamos en un rango de rotación externa de 45 grados. ¿Hasta acá alguna duda? Estos son los rangos articulares que tenemos en lo que es cadera. Eso es lo usual y eso le pueden preguntar. Algunas maniobras especiales, algunas háblale a tu compañero. ¿Cuál es tu apellido? Ponce. ¿Tu apellido? Tábano. Buenas tardes. Buenas tardes. Fácil. Algunas evaluaciones o algunas maniobras que vamos a hacer para evaluar si es que hay una patología en la cadera, ¿no? Por ejemplo, hay dos maniobras, solamente le estoy trayendo dos, no les voy a traer todas. Por ejemplo, la maniobra de Trendelenburg y la maniobra de Barlow y Ortolani, que lo hacemos en pacientes pediátricos o neonatos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar cómo está la fuerza de tensión o cómo está neurológicamente la función del músculo glúteo medio, voy a hacer esta evaluación. Por ejemplo, en el paciente que tenemos acá, en el lado izquierdo, este paciente de acá es el mismo de este de acá. El examinador quiere evaluar el miembro inferior derecho, quiere evaluar la función del glúteo medio del lado derecho. Entonces le pide al paciente que se pare sobre esa extremidad. Si vemos que la pelvis se mantiene, los huesos ilíacos se mantienen al mismo nivel o ligeramente asciende, quiere decir que la fuerza de tensión que está haciendo el glúteo medio del lado que estoy evaluando, que es en este caso el lado derecho, se encuentra bien. Pero si en otro paciente le hacemos que apoye sobre el lado derecho y vemos que la pelvis cae, quiere decir que este músculo glúteo medio no está haciendo la fuerza de tensión, e incluso lo ven acá laxo, para que se den cuenta, ¿no? Entonces quiere decir que este músculo glúteo medio está fallando. Entonces la maniobra de Trendelenburg básicamente evalúa la función del glúteo medio, ¿no? Y esta es una maniobra muy fácil de hacerlo. Eso bastante les pregunto en los exámenes. Ahí, en ese caso sería Trendelenburg positivo. Positivo, claro. La maniobra de Trendelenburg sería positivo. Otra patología que se presenta, sobre todo en pacientes que empieza desde los neonatos, son las enfermedades luxantes de cadera.
Y como concepto es que toda luxación de cadera, mientras más pronto sea diagnosticado, mientras más pronto sea detectado, es más fácil su tratamiento. Les digo eso porque hay muchas veces en que lastimosamente ni el pediatra ni el ortopedista logran diagnosticar una enfermedad luxante de cadera al inicio, y a veces lo diagnostican a los 2, 3 años cuando el niño empieza a caminar, y ahí ya el tratamiento a veces no es o el resultado no viene a ser el mismo, ¿no? Entonces, cuanto más antes se inicie la terapéutica, mayor posibilidad de recuperación. El despistaje, o sea, el descarte si hay o no esta enfermedad luxante de la cadera, es eminentemente clínico. O sea, inicialmente solamente con un examen físico bien llevado uno puede detectar si es que hay o no, con el test o la maniobra de Barlow y Ortolani, pero también se pueden tomar radiografías, y últimamente se estudia mucho la ecografía, que son exámenes funcionales que no traen radiación y nos permiten valorar cómo está la congruencia, ¿no?, de esta articulación. Entonces, estas son las dos maniobras: la maniobra de Ortolani, que lo que hace es reducir una cadera luxada, y la maniobra de Barlow, que lo que hace es luxar una cadera. ¿Cómo es esto? Si yo tengo al paciente, que es un neonato, echado en la camilla, y voy a evaluar, por ejemplo, en este caso, que es la cadera del lado izquierdo, miren cómo el examinador coloca el pulgar en la cara interna del muslo y los otros 4 dedos en la parte lateral. Entonces, en este examen se está partiendo con la cadera en una posición neutra. El paciente está con la cadera cerrada, para que me entiendan, ¿no? Pero al tener el muslo cerca de la línea media, si se dan cuenta, en una enfermedad luxante de cadera, la cabeza del fémur está por fuera del acetábulo, o sea, está luxado. Yo, al hacer una maniobra de abducción, que es la maniobra de Ortolani, abduzco la cadera, o sea, lo trato de llevar como si fuera una ranita al paciente, hago que la cabeza del fémur entre dentro del acetábulo, y se puede escuchar como una coaptación ósea. Entonces, esa es una maniobra de reducir, esa es la maniobra de Ortolani. Al contrario, la de Barlow parte desde la evaluación con la cadera ya abducida, que se supone que la cabeza del fémur está dentro del acetábulo, y lo que hace es llevar este muslo hacia la línea media, o sea, aducir la extremidad inferior, con lo cual voy a producir que la cadera se luxe. Entonces, con estas dos maniobras simples, el pediatra o el ortopedista en un paciente neonato, al sentir el chasquido o al sentir esta crepitación de reducción, ya tiene que ponerse en alerta y hacer estudios de imágenes como radiografías o ecografías, o derivarlo a otro médico especialista, ¿no? No puede pasar por alto alguna de estas maniobras que sea positiva. Si no, esto puede llevar con los años al que el paciente, al neonato, cuando vaya creciendo, cuando sea un adolescente o un adulto, ya quede con una secuela, y es una secuela de una displasia de cadera. Por ejemplo, este debe ser un paciente de repente de unos 10, 12 años, en el que, si se dan cuenta cómo está la cabeza del fémur, cómo está dentro del acetábulo. El acetábulo, si se dan cuenta, es ligeramente horizontal y acá algo oblicuo, ¿no? Entonces, el acetábulo es así. En cambio, en el lado contralateral, su acetábulo es completamente verticalizado, no tiene este techo. Como la cabeza nunca ha estado dentro del acetábulo, el acetábulo no ha tenido esa coaptación de la cabeza, entonces no se ha formado un acetábulo, y el acetábulo ha terminado siendo un acetábulo displásico, verticalizado, y la cabeza del fémur ascendida y fuera del acetábulo, ¿no? Entonces, esto ya es una secuela de una displasia, probablemente por un paciente que no fue detectado a una edad oportuna o que no recibió un tratamiento adecuado en la época neonatal. Entonces, otro caso de una secuela de displasia, incluso ya en un paciente adulto, ¿no? Y acá lo que queda es reconstruir solamente con una prótesis, en este caso de acá. Vamos a entrar a lo que es el tema de la rodilla. ¿Está acá alguna pregunta con respecto a lo que es patología de cadera? Con respecto a las maniobras de Ortolani y Barlow, también se puede ver lo que es clínica para saber si ya está luxado desde el comienzo, antes de usar las maniobras. No te entiendo. Ah, claro, tú en la inspección puedes ver asimetría de pliegues, tanto anterior como posterior. Es una manera también de detectar eso, pero no es tan exacto como hacer esta maniobra acá. Pero en la inspección, o sea, tan solamente mirar al paciente y ver que hay una asimetría de pliegues, tú puedes pensar que puede haber alguna alteración a nivel de la cadera, ¿no?
Y las displasias de caderas pues, son frecuentes, sobre todo creo que es más frecuente en las mujeres y caprichosamente creo que son más frecuentes en el lado izquierdo, ¿no? Entonces siempre estar atentos a eso. En lo que es el tema de, ya entrando a lo que es rodilla, también hay que hacer lo que es dentro de toda la evaluación semiológica, lo que es una inspección. ¿Qué es lo que evaluaría en una inspección, en una rodilla? Por ejemplo, ¿qué le llama la atención de esta rodilla con respecto a esta? Donde señala la flecha, hay todo acá un aumento de volumen marcado, generalmente a nivel de la bursa suprapatelar, ¿no? Donde se acumula la mayor cantidad de líquido. Y este líquido, dependiendo si el paciente sufrió un traumatismo, o sufrió una torsión, o simplemente es un paciente que estuvo haciendo actividad física, atiendan por favor, después se crees. Atiendan acá. Si el paciente está, dependiendo de eso, uno puede decir si es una hidrartrosis, o sea, si es líquido dentro de la articulación de la rodilla, en este caso de la rodilla, o es hemartrosis, si es sangre, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tienen un paciente, ¿no? Un paciente joven de 20 años, está haciendo actividad física deportiva, sufre un mecanismo de torsión e inflexión brusca en la rodilla, y cae al suelo y presenta intenso dolor, y en los minutos su rodilla está así hinchada, completamente con aumento de volumen. ¿Qué pensarían que es? ¿Líquido o sangre? ¿Ah? No, sangre. Sangre, porque algo se rompió ahí y líquido lo produce la sinovia. Entonces la sinovia no va a producir líquido sinovial tan rápido, pero una estructura que se rompe dentro de la articulación, que compromete la articulación, va a sangrar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de hemartrosis? Ruptura del ligamento cruzado anterior, un desgarro del menisco, pero no un desgarro común y simple del menisco, sino un desgarro grande en la zona roja, o una desinserción del menisco donde hay aporte de sangre, también produce una hemartrosis. O las fracturas osteocondrales o fracturas intraarticulares que comprometen tanto el cartílago, o sea, comprometen la articulación y el hueso, ¿no? Fractura a nivel de la tibia, o en el platillo tibial, en la rótula o en los cóndilos femorales, ¿no? Unas fracturas osteocondrales. Entonces, esas causas son las causas más frecuentes de hemartrosis. Y la característica es eso, que al paciente se le hincha la rodilla, pero en minutos. En cambio, la hidrartrosis es aquel paciente que puede haber estado haciendo alguna actividad, algún esfuerzo, se puede haber torcido, dejó de jugar, y con los minutos o con las horas, en el transcurso de las horas, nota que la rodilla se le empieza a hinchar, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de una hidrartrosis, ¿no? Y que generalmente puede ser por algún desgarro del menisco que no compromete la circulación, o algún paciente con una artrosis, o algún paciente con una enfermedad de depósito de cristales. Entonces, también nos da hidrartrosis. Entonces, es bastante, desde uno que hace la anamnesis y pregunta cómo fue que se presentó los hechos, y al ver al paciente uno ya va diciendo con eso nada más qué cosa es, si es sangre o líquido, y ya se va orientando hacia qué tipo de lesión puede haber tenido. Entonces, esto es lo que se conoce como signo del témpano positivo o un derrame articular. En la maniobra o el signo del témpano es esto: el paciente con las dos manos abiertas trata como abrazar la rodilla de superior a inferior y de inferior a superior, para tratar de delimitar este líquido que está dentro de esta zona que es la bursa suprapatelar. Y con uno de sus pulgares trata de empujar la rótula hacia abajo. Si siente que la rótula desciende y al quitar el dedo asciende, quiere decir que hay líquido, sea líquido articular o sangre. Esa es la maniobra del témpano positivo, ¿no? Y obviamente este aumento de líquido, sea líquido o sangre, causa o produce aumento de la tensión y bastante dolor dentro de la articulación. Y al producir dolor, ¿qué es lo que produce en toda articulación? Limitación. ¿Qué es lo que el paciente hace? Trata de no moverla. Limitación. No la va a mover. No la va a mover porque tiene mucho dolor. Entonces, en estos casos, cuando hay un témpano positivo y un dolor importante del paciente con limitación funcional, uno lo que tiene que hacer es una evacuación. Tiene que retirar eso. Sea líquido, sea la sangre, lo tiene que retirar, si no el paciente va a persistir con el dolor y no va a poder mover la articulación. Y este procedimiento se llama artrocentesis, que consiste, obviamente, después de cuidados de asepsia y antisepsia, punzar la rodilla en una zona específica y aspirar este líquido que generalmente se encuentra en la bursa suprapatelar. ¿No quieres lavarte la cara? Hola. Sí. ¿No quieres ir al baño a lavarte la cara un ratito? No, te lo digo en buena onda, porque estás hace rato, si no, no vas a entender nada de la clase. O párate un ratito, camina, algo, no sé. ¿Ya? Entonces,
Si se dan cuenta, esto es líquido sinovial, ¿no? Ahora el líquido puede ser claro, puede ser mucho más oscuro, dependiendo del componente inflamatorio que tenga ese líquido, ¿no? Pero al final esto es líquido sinovial. Cuando vean sangre, eso sí es hemartrosis. Otra cosa que tienen que ver es la inspección, para ver si es que hay un eje adecuado de la extremidad o hay un eje inadecuado. Por ejemplo, ¿qué le llama la atención en este paciente tan solamente que está parado? ¿Qué le llama la atención? Miren cómo apenas acá se tocan las rodillas, en la parte interna, en su borde interno de las dos rodillas, y miren abajo los pies cómo está aumentado el espacio, ¿no? O sea, el espacio entre los dos, si yo trazo una distancia entre los dos malleolos internos, es más de 6 centímetros, ¿no? Entonces yo con esto digo, este paciente tiene un genuvalgo, ¿no? Ahora si quiero medir cuánto tiene genuvalgo, ¿no? en grados, o si quiero ser más específico, tomo esta imagen, que es una radiografía panorámica o teleradiografía de miembros inferiores, que es, si se dan cuenta, es una sola imagen desde la pelvis hasta los tobillos. Y acá yo puedo trazar mi eje anatómico, mi eje mecánico, tanto el fémur como la tibia, y hacer mis mediciones y decir exactamente cuánto de genuvalgo tiene o dónde se produce la deformidad del valgo, si es en el fémur o es en la tibia. ¿Ok? Y normalmente estos pacientes, si se dan cuenta, este paciente además de genuvalgo tiene un talón también en valgo y tiene un pie plano importante, ¿no? A veces no son deformidades aisladas. Este paciente tiene genuvalgo, tiene talón y tiene un pie plano también severo. La rodilla también pues son rangos articulares que tienen que saber. Cuando el paciente logra extender su rodilla por completo no son 180 grados, ¿no? Sino es 0 grados. O sea, quiere decir que el paciente extiende todo. Si el paciente no llega a extender su rodilla y la tiene ligeramente flexa, uno puede decir menos 10, menos 20 grados de extensión. Quiere decir que no llega al 0, ¿no? No es que sea 180. Y lo que es la flexión de la rodilla, sí, normalmente puede ser entre 120 a 140 grados. Eso es lo usual. Eso acá me imagino que es la parte de anatomía que ya la van a tener en algún momento. Este es el ligamento cruzado anterior, que está atrás el ligamento cruzado posterior, forman como una X, por eso se les conoce como ligamentos cruzados, ¿no? Los meniscos, que son como estos son como dos almohadillas que están entre el hueso del fémur y el hueso de la tibia, ¿no? Acá tenemos el ligamento colateral interno y acá tenemos el ligamento colateral externo. En lo que es mediciones, como les dije, uno puede tomar mediciones directas sobre el paciente a través de esto. De repente yo puedo palpar dónde está la espina ilíaca anterosuperior y sobre el borde interno del malleolo tibial y medir cuánto mide esa extremidad. O también puedo tomar mediciones de las circunferencias de la región de la pierna o del muslo para ver si es que hay una hipotrofia muscular, y normalmente